Empezar por las mujeres. En la Argentina somos 25 millones las mujeres según el último censo. Somos el 52,8% de la población. Dentro de esos 25 millones, la mayoría de ese número somos mujeres trabajadoras. Y como mujeres trabajadoras sufrimos algo que llamamos la doble opresión. Sufrimos una opresión de clase por ser parte del pueblo trabajador. Y sufrimos una opresión de género por ser mujeres, por ocupar un lugar subordinado dentro de la sociedad y en la familia. Quiero aclarar también que trabajadoras son las amas de casa, aunque no tengan un trabajo, cobren un sueldo, sean empleadas o no. Realizamos un trabajo que no es remunerado, pero somos mujeres trabajadoras. Cada 29 horas por femicidio asesinan a una mujer en la Argentina. Sufrimos abusos, acosos, violencia de distinto tipo, económica, sexual, psicológica, etc. Somos discriminadas en las distintas esferas de la actividad económica, social y política. A esto le llamamos sintéticamente el patriarcado, que se suma a las condiciones de explotación que vivimos en la sociedad capitalista. Las disidencias o diversidades que conforman la comunidad, lo quiero decir bien, por eso lo voy a explicar, LGTBIQ+, sufren transfemicidios y la discriminación en esta sociedad en la cual prevalece el machismo y la homofobia. En las luchas que las mujeres venimos dando y las diversidades contra la discriminación y las distintas formas de opresión, repudiamos las expresiones políticas antiderechos que defienden el patriarcado. Hemos obtenido una gran cantidad de leyes que nos benefician, de patria potestad, de salud sexual y reproductiva, de educación sexual integral, de paridad de género, ley de cupos, de interrupción voluntaria del embarazo. Todas esas leyes actualmente están, las leyes que aseguraban determinados derechos están en riesgo. Quiero leerles una frase de Simone de Beauvoir, al cual admiro muchísimo, que escribió hace más o menos 75 años. Dice así: nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Y yo creo que esto tiene una actualidad ahora, ¿no? Lo que nos pasa ahora. Hoy estamos en una crisis política y en una situación económica desesperante para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Este gobierno viene a borrar todos los derechos que las mujeres y diversidades hemos logrado. Quieren eliminar la ESI y la IDE. Por ejemplo, no sé si ustedes lo siguieron, pero cuando el presidente fue a Washington a un congreso de los conservadores junto con Donald Trump, en su discurso habló de los asesinatos que serían los que producen las mujeres que abortan. Por lo tanto, preparémonos. Quieren eliminar todos los derechos que podemos tener, ahora empiezan también con el tema del lenguaje inclusivo, junto a todos los derechos laborales y sociales que día a día vienen recortando. Ahora, yo, que a mí me gusta la historia, ¿no? Quiero traerles reavivar estos recuerdos, digamos así. Yo creo que somos muchas las que nos consideramos continuadoras de las que con sus luchas
defendieron los derechos de las mujeres. Tomando solamente lo que fue desde principios del siglo XX, mujeres que eran socialistas, radicales, feministas y que lucharon por el voto femenino. No lo consiguieron, pero lucharon. En épocas en las cuales se había establecido la ley Selpeña, que era la ley del voto universal, secreto y obligatorio, solo para los hombres, y dentro de los hombres solo para los ciudadanos nacidos en la Argentina. Quedaban excluidos los inmigrantes. En una época, ustedes sabrán que llegaron millones de inmigrantes a la Argentina. En esa misma época, estas mujeres sufragistas y feministas hicieron mucho y lucharon mucho por obtener lo del voto femenino. No lo lograron, pero por ejemplo realizaron simulacros de elecciones donde participaron, por ejemplo, 2.000 mujeres que hacían el simulacro de la elección. Con esto quiero recordar, Alicia Moró de Justo, estoy en un lugar, en una biblioteca popular socialista, feminista, médica, que fue, por ejemplo, creó la Unión Femenina Nacional y que junto con, quiero recordar bien el nombre, Lanteri, creo que es Julieta Lanteri, que también creó el Partido Feminista Nacional, todo en la misma época, 1918, 1919, y Elvira Rawson de Lesbiana, casada con un radical, que también participó en todos esos movimientos. Y les comento que Julieta Lanteri, que era italiana, inmigrante, nacionalizada argentina y luchadora por todo esto que les digo, murió a los 59 años, en 1932, por un atentado que le hizo un militante de la Legión Cívica, una organización de ultraderecha en la época de la década infame. O sea, creo que todo esto es importante conocerlo. Luego, digo, para saltar en el tiempo, ¿no? Está lo del voto femenino, o sea, que finalmente se logra justamente después de la gran lucha social que significó el 17 de octubre de 1945, que hizo posible la elección en 1946 de la primera presidencia de Perón. En esa presidencia se arma un plan de gobierno que incluía, entre otras cosas, lo del voto femenino y la participación activa de las mujeres. Esto se logra en el 1947, se aprueba la ley de voto femenino, también llamada Ley Evita, por la importancia que tuvo Eva Perón en la lucha por los derechos de las mujeres y en general del pueblo, ¿no? Esa ley se aplica en la elección de 1951, va a ser la primera elección en la cual las mujeres pudieron votar. Haciendo un salto en el tiempo, por necesidades, ¿no? La otra cosa que yo tomo es lo de la lucha democrática contra la dictadura genocida cívico-militar de 1976 a 1983, del papel destacado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo que luchaban por la aparición con vida de sus hijos. De los 30.000, no lo que dijo Milei en la campaña electoral, que eran 8.000 no sé cuántos, ni lo que dice la vicepresidenta Villa Cruel, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y de esa lucha enorme, en condiciones tremendamente adversas, ellas nos dejaron algo, una consigna que yo creo que tenemos que recordarla.
La consigna es la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Yo creo que eso es importante saberlo, porque bueno, tiene una importancia enorme, ¿no? Posterior a esto, a la derrota y el retiro de la dictadura, a los 3 años, en 1876, hubo una cantidad de mujeres, principalmente de porteñas, que deciden organizar el primer encuentro nacional de mujeres. 1886, 3 años después del retiro de la dictadura. En ese encuentro llegan a participar 1000 mujeres. Nosotros San Martín, bueno, después sería contar. Bueno, y esos encuentros que comienzan en ese momento fueron continuados año por año. Esto es lo más extraordinario y lo inédito en el mundo, porque no hay otros ejemplos en el mundo. Ha habido intentos de hacerlo en distintos países, pero la continuidad que esto tuvo, tanto es así que llevamos 36 años de los encuentros que a partir del 2022 cambiaron el nombre y en lugar de Encuentro Nacional de Mujeres se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Y que les cuento, el año pasado se realizó en Bariloche, el anteaño se realizó en San Luis y este año se va a realizar, está convocado para que se realice en Jujuy, debido a toda la lucha que hubo en Jujuy. Luego de esto, hay que tener otra de las cosas que me parece un hito muy importante, fue la lucha de Ni Una Menos en el 2015 con el paro nacional, el primer paro nacional de mujeres por el femicidio de Chiara Pérez, una chica de 14 años que fue asesinada en la provincia de Santa Fe. A los 2 años de esto, en el 2017, se comenzaron a hacer paros internacionales de mujeres en distintas partes del mundo los 8 de marzo. Y desde ya, para venir más cerca en el tiempo, la lucha en la cual hemos participado muchas de las que estamos acá y de las que no están, que millones logramos y persistimos en lo que se llamó la marea verde, que acá las chicas han traído los pañuelos, y que logramos el aborto legal, seguro y gratuito, cosa que está en cuestión, obviamente que va a estar en cuestión. Por eso me parece que lo que dijo Simone de Beauvoir es para todas las épocas. Sobre el tema de la política, ¿no? Vamos al otro tema. Es conocido que este presidente habla como si no fuera político, ¿no? Y echa la culpa de todo a la política. Y trata de ocultar que en realidad él practica una política y además tiene un partido político. Y esa política que él está practicando es muy fácil darse cuenta, porque el problema de la política es un problema de intereses. ¿Qué intereses se defienden? Y está cada vez más claro que los intereses que defiende Milei son los de enriquecer, saquear a la Argentina, todo, los recursos naturales, privatizar las empresas del Estado, pero saquear al pueblo, ¿no? Todo eso con una gran transferencia de ingresos a los sectores más poderosos de la economía, a los sectores más poderosos de la clase dominante. Y eso
eso hay que aclararlo, hablarlo con mucha gente que ha sido confundida por su discurso, ¿no? Por otro lado, aparte de perjudicar, de beneficiar a estos sectores, él se ha alineado internacionalmente con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que quiere ser más papista que el Papa, ¿no es cierto?, con respecto a el ajuste que tendría que hacer, que tiene que hacer o que se tendría que hacer para cumplir con las metas del fondo. Por el otro lado, es un aliado de Donald Trump. Por favor, porque es Donald Trump en Estados Unidos. También se alinea con Gran Bretaña. Ha dicho en la campaña electoral que la admira a la Thatcher, a la asesina que mandó matar a los soldados argentinos en las Malvinas. Y vino David Cameron a las Malvinas y acá no pasó nada, no ha pasado nada. El otro tema es lo de Israel. Ustedes saben que viajó a Israel, etc. Y que el gobierno de Israel está llevando adelante un genocidio enorme, enorme contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es que en su discurso de ayer, yendo más a lo de ayer, él reitera su admiración. Por eso él dice que la decadencia de 100 años, ¿no? Él reitera su admiración por los gobiernos de la oligárquicos de 1880 a 1916. Esos gobiernos que surgieron después del genocidio de la conquista del desierto hizo a los originarios en la Patagonia. Como que eso es el modelo al cual él se remite. Por eso habla de 100 años de decadencia. Una época en la cual no había derechos de ningún tipo para el pueblo, empezando por el propio derecho al voto que se conquista más adelante y para los hombres, etcétera, etcétera. Con el autoritarismo que lo caracteriza, pretende gobernar con facultades extraordinarias, desconociendo la Constitución, las leyes, el Congreso y desde ya la soberanía popular. Todo esto que está candente en todos nosotros, en lo que pasa, más este plan no cierra sin represión y por eso hay un protocolo de tipo fascista, etcétera, etcétera. Pero ha tenido un problema. No pudo aprobar 14 leyes y tuvo que retirar la ley ómnibus. Por eso también es importante, en lo posible, si se logra y si se puede, tratar de que se rechace el DNU, porque el DNU está vigente. Por otro lado, él en su discurso reconoce, registra que la realidad económica es pésima, es muy mala, ¿no? Es muy dura, etcétera, etcétera. Pero hace responsable no a sus medidas de gobierno, sino a la herencia de 20 años. Y sus enemigos son la casta política que ha sido la que ha gobernado durante 20 años. Al decir 20 años, está incluyendo al gobierno de Macri, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Y su línea política es, que ya lo dijo en la campaña electoral, es ir a fondo, con un shock de ajuste, a fondo. Y eso es lo que está practicando. Al mismo tiempo tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque no ha parado la protesta popular y tiene problemas. O sea, se ha iniciado la lucha contra este ajuste, contra este modelo, etcétera, etcétera. Desde ya no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero ha habido cacerolazos,
manifestaciones de los movimientos sociales, paro general en enero, paro de CETERA, paro de distintos gremios. O sea, hay una creciente resistencia del pueblo, inclusive de los que lo votaron, ¿no es cierto?, que se va mostrando en la realidad. Al mismo tiempo, él habla, aparte de la escenografía, de todo lo que fue ayer, que parecía una película de terror, ¿no?, lo que lo pudimos ver, él le habla a la mayoría silenciosa que lo votó. Inclusive menciona en algún momento a la mayoría silenciosa. Y pretende, ¿no es cierto?, que le sigan dando tiempo. Por otro lado, todos sabemos que aparecieron las contradicciones con los gobernadores del PRO, cuyos legisladores no le votaron en particular a la ley ómnibus y a su vez porque el gobierno les recorta fondos de coparticipación y otro tipo de financiamiento, como el fondo de incentivo docente. Entonces, ¿qué hace ayer? Aparece con una novedad, digamos, que sería, ofrece una negociación que iría al 25 de mayo. Propone una especie de gran acuerdo que se haría el 25 de mayo en Córdoba, donde tendrían que participar los gobernadores y los expresidentes. Pero no es que tampoco está planteado para que todos se pongan de acuerdo, no sé qué, en mejorar las cosas, sino que él va con 10 medidas o 10 puntos que serían los puntos que hay que aprobar y cómo hay que aprobarlos en ese acuerdo del 25 de mayo. Es una extorsión, porque en realidad lo que él les propone es que si les aprueban los puntos, las leyes que él enviaría, etcétera, etcétera, les daría cierto alivio fiscal. Y si no hay acuerdo, dijo él, si quieren el conflicto van a tener conflicto. Como se dice, usa el látigo y la chetera. Yo creo que hay que valorar esto que les decía hace un ratito, de que la lucha contra la política de ajuste comenzó y está en desarrollo. Y que no estamos en cero, porque también hubo 11 millones de votos que expresaron un grado de conciencia política bastante importante en relación a lo que se venía. Y hay que valorar que hay legisladores en ambas cámaras y gobiernos provinciales que se le oponen. No me refiero a los del PRO, me refiero a los otros. En esto es muy importante la provincia de Buenos Aires. Es muy importante lo que se pueda hacer y promover desde la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, la defensa de nuestros derechos requiere la más amplia unidad de acción. Por eso yo les propongo, y creo que no me equivoco, que salgamos el 8 de marzo las mujeres y diversidades a las calles, a defender la IBE, la ESI, la escuela pública, la salud pública, contra el hambre, que es un crimen que ya están sufriendo millones de compatriotas, y por los alimentos para los comedores barriales y escolares. Hasta ahí.